Ordenaron a un grupo de individuos que se recostaran sobre el suelo, y acto seguido. Amnistía, el olvido general de los delitos emitido por parte del Estado. Una institución que en situaciones excepcionales podría resultar incluso necesaria. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando es el Estado el que emite el olvido general de sus propios delitos? ¿Es esto válido? Para responder esta pregunta les voy a presentar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos hechos tuvieron lugar en la administración del exmandatario peruano Alberto Fujimori. Hoy les presento el caso Barrios Altos contra Perú. En los años 80 y 90, en Perú, existió un grupo terrorista de corte marxista conocida como Sendero Luminoso. Un sinnúmero de actos despreciables realizaron en el tiempo de su existencia. Con base a esto, el Estado peruano justificó todo acto de violencia encaminado, supuestamente, a combatir a Sendero Luminoso. Estos actos se ejercieron en contra de sus miembros, de personas cuya afiliación nunca se confirmó, e individuos completamente ajenos al conflicto. Y de eso se trata el presente caso. El 3 de noviembre de 1991, un grupo militar conocido como La Colina realizó un operativo en una localidad de Lima conocida como Barrios Altos, el lugar que le da nombre al caso. Más concretamente en la calle Girón Guanta 840. La razón por la cual se escogió este inmueble para el operativo es porque había la sospecha de que fuera un lugar de reunión del Sendero Luminoso. Además, se escogió esa fecha porque había una convocatoria para la realización de una pollada. En Ecuador las llamamos hornado solidario. Es un evento donde se vende comida con el fin de recaudar fondos. En este caso era para remodelaciones del inmueble. Más o menos a las 10:30 de la noche, el 3 de noviembre de 1991, el grupo Colina llegó a la localidad montado en 2 vehículos. Irrumpieron en el inmueble y separaron a las personas presentes en la pollada en diferentes grupos. Ordenaron a un grupo de individuos que se recostaran sobre el suelo. Y acto seguido. En las primeras investigaciones policiales, se llegó a constatar al menos 111 casquillos regados en todo el lugar. Resultado: 15 muertos, entre los cuales estaba un niño de 8 años y 4 heridos de gravedad. Si bien estos son los hechos que justifican el caso Barrios Altos, a partir de aquí, todo comienza a empeorar. En un mundo razonable, aparte de que este tipo de actos no deberían pasar, estos delitos debieron haber sido investigados ante la justicia penal, y fue exactamente lo que se buscó a toda costa que no ocurriera. En un primer momento, se había creado una comisión senatorial para esclarecer los hechos de Barrios Altos. Sin embargo, el 5 de abril de 1992, el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional liderado por Alberto Fujimori disolvió el Congreso, y el informe senatorial quedó enterrado en el olvido. Jamás se publicó. A su vez, el Consejo Supremo de Justicia Militar impidió por todas las vías que este caso sea investigado ante la justicia penal, a tal punto que prohibieron la posibilidad de que los supuestos criminales rindan su versión ante una autoridad judicial. Eso sí, hubieron intentos para llevar este caso ante la justicia penal, y cabe destacar la actuación de 2 importantes mujeres. En primer lugar, la fiscal Ana Cecilia Magallanes, quien acusó a 5 miembros del grupo La Colina, y en segundo lugar, la jueza Antonia Sakikurai, quien trató de proseguir con el proceso penal. Sin embargo, en ambos casos no lograron obtener ni siquiera la declaración de parte de los presuntos criminales. Y esta situación de impunidad solo empeoraría. El 14 de junio de 1995, la Corte Superior de Lima declara el archivo definitivo de la causa. No se investigaría más, posiblemente motivado por lo que ocurriría el día siguiente. El 15 de junio de 1995, en Perú, se promulga la Ley 26479, también conocida como la Ley de Amnistía. Me permitiré leer las partes pertinentes de la ley para que entiendan la dimensión de las pretensiones del gobierno de turno. Ley 26479. Artículo 1. Concédase amnistía general al personal militar, policial o civil, cualquiera que fuere su situación militar o policial o funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los fueros común o privativo militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la presente ley. Artículo 4. El Poder Judicial, Fuero Común, Fuero Privativo Militar y el Ejecutivo procederán en el día, bajo responsabilidad,
anular los antecedentes policiales, judiciales o penales que pudieran haber sido registrados contra los amnistiados por esta ley, así como dejar sin efecto cualquier medida restrictiva de la libertad que pudiera afectarles. Artículo 6. Los hechos o delitos comprendidos en la presente amnistía, así como los sobreseimientos definitivos y las absoluciones, no son susceptibles de investigación, pesquisa o sumario, quedando todos los casos judiciales, en trámite o en ejecución, archivados definitivamente. Teniendo en cuenta que esta ley fue publicada el 15 de junio de 1995, esto suponía el olvido y la impunidad de todos los actos cometidos en el lapso de 15 años. Poco tiempo después, el 28 de junio de 1995, se emite la Ley 26492, que digamos que es una ley interpretativa de la anterior. En pocas palabras decía que la ley de amnistía era acorde a los derechos humanos y además determinaba la prohibición de que los jueces inaplicaran la ley de amnistía. Eso con relación a la posibilidad de que algún juez como la doctora Saki Kurai tratara de llevar esto ante la justicia penal. Debido a los hechos acaecidos el 3 de noviembre de 1991 y a este escenario de impunidad, es que este caso se presenta ante el Sistema de Protección de Derechos Humanos. El 3 de noviembre de 1991 ocurren los hechos en Barrios Altos. El 15 de junio del 95 se promulga la Ley de Amnistía. Ese mismo año, el 28 de agosto, se presenta la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual, el 7 de marzo del 2000, emite su informe en el cual declara vulnerados los derechos. El 8 de junio del 2000 remite el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia se emite el 14 de marzo del 2001. Los derechos analizados por la Corte serían los siguientes. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, integridad física. Artículo 8, garantías procesales. Y artículo 25, protección judicial. Esto con relación a las obligaciones plasmadas en el artículo 1.1, respetar y garantizar, y en el artículo 2, optar medidas legislativas. Ahora, aquí hagamos un pequeño paréntesis, y es que, para el momento en el que el caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Congreso peruano había destituido a Alberto Fujimori. El gobierno había cambiado drásticamente. Por esta y muchas otras razones más, el Estado peruano reconoció la responsabilidad internacional por la vulneración de los derechos antes mencionados, cosa muy rara en este tipo de casos. Por ello, al menos en este video, no vamos a entrar en disquisiciones sobre los derechos de vida e integridad física, porque es evidente la vulneración de estos derechos en los hechos de Barrios Altos y porque el Estado reconoció su responsabilidad internacional. Pasemos, pues, a la parte medular de la sentencia emitida por la Corte. De esta manera podremos responder la pregunta planteada al inicio, sobre las leyes de amnistía. Según la Corte Interamericana, las leyes de amnistía no pueden conllevar la imposibilidad de las víctimas a ser escuchadas, ni mucho menos al acceso a un recurso sencillo y eficaz, que son los componentes de los derechos de garantías procesales y la protección judicial. Además, esto también tiene afectación con relación a las obligaciones del Estado frente a estos derechos, concretamente con la obligación de garantizar los derechos plasmados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Todo sobre las obligaciones estatales lo hablamos largo y tendido en el video de Velázquez Rodríguez contra Honduras. Te dejo aquí arriba el link si es que no has visto el video. Y de paso no olvides suscribirte al canal, que tu suscripción permite la viabilidad de este proyecto. Con relación a la obligación de garantizar, el Estado debe investigar los hechos que vulneren derechos humanos y sancionar a los culpables. Como esta obligación está atada a los derechos que no pueden ser suspendidos bajo ningún concepto, como las garantías procesales o la protección judicial, su obligación de investigación y sanción tampoco puede ser eludida. Por ello, una ley de amnistía no puede conllevar la no investigación de los hechos y la falta de sanción de los culpables. Con base a lo antes mencionado, la Corte Interamericana desarrolla un concepto muy interesante, un derecho implícito conocido como derecho a la verdad. Tanto las víctimas a título personal como sus familiares tienen derecho a la verdad, lo que conlleva el esclarecimiento de los hechos acaecidos y la identificación de los responsables de tales actos. Este concepto de verdad estaría contenido en los derechos de garantías procesales y protección judicial. Y al ser derechos tan importantes, los cuales no pueden ser arrebatados bajo ningún concepto, toda víctima tendría siempre el derecho a que se esclarezcan los hechos, es decir, derecho a la verdad. Por ello, la Corte llega a la conclusión de que la ley de amnistía peruana es contraria a la Convención Americana, y al tratarse de una ley, aquí estaría incumpliendo otra obligación internacional. Esto es, optar medidas legislativas. Y es que claro, las legislaciones de los Estados americanos tienen que ir acorde a la Convención Americana, no irse en contra, y por eso es que se incumplió esta obligación.
Con base a todo lo antes expuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide lo siguiente: aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado peruano con relación a los siguientes derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, integridad física con relación a los hechos del 3 de noviembre del 91. Artículo 8, garantías procesales y artículo 25, protección judicial, por la falta de investigación, esclarecimiento de hechos y sanción de los culpables, y a su vez por la ley de amnistía. Esto por el incumplimiento de las obligaciones amparadas en el artículo 1.1, respetar y garantizar, y en el artículo 2, optar medidas legislativas. En ese sentido, la Corte deja sin efecto la Ley 26.479, que es la Ley de Amnistía, y la Ley 26.492, que es la Ley interpretativa emitida posteriormente. De esta forma, todos los hechos que se amnistiaron ahora sí podrían ser investigados, incluyendo los de Barrios Altos. Por último, ordena un conjunto de reparaciones a favor de las víctimas, tanto a título personal como a sus familiares. Gracias al caso Barrios Altos contra Perú, podemos contestar la pregunta planteada en un inicio. ¿Es válido que el Estado emita una amnistía y pretenda enterrar en el olvido sus actos reprochables? La respuesta es un no si esto conlleva la falta de investigación de los hechos y la sanción de los culpables, lo que también conllevaría la reparación de las víctimas, porque estas cosas no son ni siquiera negociables. Esto a su vez establece un estándar que nosotros como ciudadanos siempre debemos exigir. No es tolerable bajo ningún concepto que el Estado pretenda enterrar en el olvido sus actos reprochables, porque tanto las víctimas de estos actos como sus familiares tienen derecho a que se esclarezcan los hechos, es decir, que tienen derecho a la verdad. Esto fue el caso Barrios Altos contra Perú y la cuestión de las leyes de amnistía. Pero este tema aún no ha acabado. Si bien contestamos la pregunta del inicio, es importante indagar un poco más en esta cuestión de las amnistías para tener una respuesta certera frente a este tipo de fenómenos. En un próximo video, veremos otra sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual versa sobre las amnistías pero con matices adicionales. Para este efecto, iremos al gobierno de uno de los más infamemente célebres dictadores que tuvo América Latina. Vamos a ir al Chile de Augusto Pinochet. Espero hayan disfrutado del video y muchas gracias por su tiempo.